Bueno amigos, aquí estamos en otro dúo de escuelas, esta serie de tertulias donde buscamos hablar con fines didácticos. Yo, Rubén Morales, desde mi rol de profesor de stand-up comedy, y hoy tenemos un invitado sumamente especial. Sabemos que en todos los países hay ese programa de televisión que se convierte como en el programa de toda la vida de humor. Y pues hoy tenemos a alguien que es coordinador de contenidos de Sábados Felices en Colombia. Él es Daniel Yepes. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo vas? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar contigo y bueno, esperemos que tengamos una charla bien divertida, bien amena. Bueno, gracias. Sí, el fin de esto es que en estos 35 minutos, casi 40, pues si alguien está buscando herramientas, ok, naturalmente no serán tan profundas como luego en una clase, pero bueno, siempre es bueno para irse alimentando, ¿no? Entonces, fíjate, como siempre me gusta decirle, tenemos un temario prediseñado y lo hacemos un poquito, lo planeamos previamente para que fluya mejor la conversación, ¿no? Entonces, bueno, Daniel, Sábados Felices, que es el programa cómico de toda la vida en Colombia, emitido por Caracol, es récord Guinness por su duración, ¿no? Entonces, te quiero preguntar básicamente, ¿qué secretos crees que debe tener un proyecto para permanecer tantos años vivo? Bueno, yo creo que el secreto de Sábados Felices está muy relacionado con la creación de identidad de país. Es Mm, decir, la posibilidad de que toda la gente se pueda ver reflejada en ese programa, ¿no? En ese estilo de humor, en esa representación de la vida que ujú, nosotros tratamos de llevar cada sábado. Y creo que Sábados Felices cumple muy bien ese rol, ¿no? Es decir, eh, la posibilidad de que sea un programa familiar para todo el público, que tenga una altísima penetración en estratos sociales 3, 2, 1, ¿no? En la sociedad popular, hace que la gente quiera verlo, ¿no? Que la gente, de una forma u otra, pida que el programa siga existiendo. Porque se ven representados allí, porque se ven en el día a día, porque ven sus problemas, porque ven sus retratos, porque, claro, lo hacemos a forma de humor para poder darle un poco de felicidad a la gente, un poco de buena onda, un poco de tiempo ameno, pero creo que es fundamental eso, la identidad de país, de encontrar un programa que hable del país más profundo, desde el campesino más humilde, ¿no? Hasta el ujú. ejecutivo de la corporación más alta. Le habla a todo el mundo. Entonces creo que eso es gran parte del secreto. Y Daniel, bueno, ya que sacas a colación el tema de identidad país, ¿tú sientes que eso se les ha convertido en un reto ahora en época de globalización? Digamos que ahora todo el mundo está buscando expandirse comunicacionalmente a otras fronteras. ¿Cómo han sorteado eso? Por supuesto, es un enorme reto, porque hay que saber balancear las dos cosas, es decir, Ujú, hay que tener un pie en la tierra, un pie en Colombia, seguir representando a ese país, seguir mostrándolo, pero además un pie afuera y peleando y compitiendo contra otros estilos de humor que llegan al país, que los vemos a través de televisión, de Netflix, de distintos portales, de YouTube. Y hay que competir con todo ello y hay que también mantenerse actualizado, hay que también buscar nuevas formas de hacer humor, nuevas formas de hacer reír. eh, pero como te digo, ese reto constante que es de transformación de los medios de comunicación, de las redes, de los formatos, de la forma de hacer de televisión, siempre tiene que estar relacionado con lo que nuestra tradición, ¿no? Tener un ujú, pie en la tierra, tener un pie bien centrado y seguir pensando en que por más de que nosotros tengamos que hacer nuevas formas de humor, tengamos que, ¿no? Como ha sucedido en los últimos, no sé, 6, 7 años, empezar a explorar otros estilos, ¿no? El stand-up, eh, la puesta en escena, el sketch, otro tipo de formas de hacer humor. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que nuestro gran público, ¿no? Es la gente que vive en las regiones. Nuestro gran nicho son las familias colombianas mm, de clase media, de clase baja, que todas las se sientan frente al televisor a verlo.
eso por un lado, pero también con un gran sentido de la responsabilidad social, digamos, de saber que ese ir a la familia tiene que contener un lenguaje no tan explícito, bueno, un montón de cosas que yo creo que ahorita vamos a hablar, Sí. pero que también nos plantea un reto frente a los otros. Nosotros salimos al aire a más de 50 países Mm, y en 50 países nos ven, ¿no? Y probablemente mucha de la gente que nos ve son colombianos que viven allá en el exterior, también que han salido del país, pero también tenemos, o sea, recuerdo muy bien hace unos 4 años, cuando recién ingresé a Sábados Felices, ujú. eh, a mí me gusta como ver el programa y seguirlo por Twitter. Y, o sea, estar al tiempo como hablando con la gente, respondiendo preguntas. Y había un montón de gente de Venezuela que me escribía y escribía y escribía y escribía sobre el programa. Y era como que una forma de aliviar su tensión, de aliviar los problemas, de zafarse la realidad. Y era maravilloso sentir como ese, ese contacto con público tan lejano. Sí, bueno, justamente iba para allá, ¿no? Como bien saben, yo soy venezolano y en Venezuela cuando el gobierno le prohibió la señal a Caracol dentro de las cableras, la gente lo lamentó mucho y una de las cosas que más lamentó fue Sábados Felices. Allá, yo creo que cuanto más al occidente de Venezuela, más audiencia tenía Sábados Felices, ¿no? Pero fíjate algo, hay un importante comediante en Venezuela que se llama Emilio Lovera, ¿ok? Que es como una especie de, o sea, es la cara más reconocible y más representativa de lo que fue el Sábado Felices allá, que es Radio Rochela. Y De cuando, Radio Rochela, sí. sí, sí, sabes que siempre cuando vienen nuevas épocas, siempre hay profetas de que todo cambió. No, ya la televisión normal, ya eso no va, ahora es de televisión por demanda, etcétera, la globalización. Y él dijo una cosa, él dijo, la gente siempre va a buscar un momento de su entretenimiento para ver a sus artistas locales. Y yo creo que lo que estás diciendo es perfectamente apoya esa teoría, ¿no? Sí, no, conozco a Emilio Mm. porque pues él ha venido al Festival del Humor muchas veces, ¿no? Aquí en Sí. Colombia es muy, muy conocido. Y estoy totalmente de acuerdo, es decir, claro, esta televisión por demanda, los portales, el YouTube, es cierto que ha planteado como un reto y creo que en Caracol se está asumiendo ese reto. Entonces ya tenemos nuestra plataforma que es Caracol Play. En esa plataforma también hay segmentos de Sábados Felices. Digamos que se ha ido cubriendo ese segmento. Pero la verdad es que en nuestro país o en el tuyo, ¿no? Digamos en nuestros países que son más o menos semejantes, Ujú. a mí me parece que esa penetración de la televisión por suscripción no ha sido tanto todavía. Aún no. Probable que en un futuro, no, pero realmente tú ves las cifras de la gente que tiene acceso a Internet, a redes sociales, a estos, digamos, a Netflix, a YouTube, a Amazon, no es tanta. Y nosotros nos debemos es al gran público que ve televisión, que sí son millones y millones. Claro, Eh, claro. Sí, o sea, uno a veces da por sentado que todo el mundo tiene un teléfono inteligente y no es así. y no es así. Entonces yo, Claro. por ejemplo, el otro día me puse a mirar unas cifras que me parecieron como interesantes. Me puse a buscar por pura curiosidad cuánta gente tenía en Colombia Twitter. Mm, Y pues nosotros somos 48 millones de personas, claro, obviamente no, pues contando niños y bueno, casi ujú. 50 millones. Pero en Colombia solo hay 3 billones de cuentas de Twitter, solamente 3 millones. Guau, Entonces como que miércoles, o sea, no es tanto, o sea, ahí no está el gran país, ¿no? El claro. gran país está mucho más, claro, no todo el mundo tiene teléfono inteligente, pero todo el mundo tiene un televisor. Sí. Tal vez sí, ¿no? Por lo Mm, menos el 90% de las personas en el país tiene un televisor, si sea el televisor, no, viejito, blanco y negro, que van a tocar ponerle, no, la antena tal vez, pero a ese público es al que nosotros nos debemos. Entonces cuando yo miro los números del rating, ¿no? Saber que nosotros salimos cada fin de semana y tenemos una audiencia de 7 u 8 millones de personas es pensar en un país distinto, ¿no? sí, claro, tienes toda la razón. Y ahora una pregunta. Todo proyecto exitoso de hace unas décadas para acá
entonces la gente piensa en franquiciarlo, ¿no? Y cuando uno encara el hecho de uno montar una franquicia de X o Y compañía, la franquicia te da como una especie de manual, de Biblia, lo que llaman el know-how, ¿no? Si Sábado Felices fuese una franquicia, ¿cuál crees tú que son la columna vertebral de esos valores y esa filosofía de trabajo interna que le ha hecho perdurar y ser exitoso? Bueno, el principal y más importante es pensar en la familia. Ok. Es decir, nosotros somos un programa familiar, ¿no? Ujú, Eso ya nos plantea varios parámetros específicos. El primero, el lenguaje, ¿no? Tenemos que ser conscientes que nuestro lenguaje debe ser accesible para todos en la familia, ¿no? ujú. Desde el abuelo de 90 años que ha visto el programa toda la vida hasta el niño de 4, 5 años, 6 años, que por primera vez se sienta a verlo y se puede reír de él. Entonces, claro, nosotros, como tenemos un programa largo, digamos en duración, nosotros duramos 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, digamos que en el primer segmento del programa, esa primera hora que va de 8 a 9 en nuestro horario, trata de ser muy blanco, ¿no? Entonces, el lenguaje es blanco, los chistes son inocentes, no utilizamos doble sentido, utilizamos comediantes en general que tienen mayor relación familiar, ¿no? Con el público, entonces, y los temas son familiares, ¿no? Entonces, la mamá, el tío, lo que sucede en la casa, lo que sucede en el paseo, lo que sucede cotidianamente en una familia. Digamos que ese es nuestro valor principal, ¿no? La familia, pensar en familia. Y a partir de ahí, creo que nosotros empezamos a establecer como los 3 grandes parámetros que forman el programa, que es el primero, bueno, los comediantes, ¿no? La rutina de los Ujú. comediantes. Es muy importante que salga uno a uno y que todos esos comediantes manejen un lenguaje, como te digo, familiar, que se pueda proyectar en una hora familiar para todo público. Obviamente hay algunos comediantes que se vuelven incontrolables, ¿no? Es decir, no veo el ejemplo de Pedro, o sea, de Don Gediondo, que es un comediante genial, con un repentismo increíble, con una vis cómica única, pero que se vuelve incontrolable porque ¿no? Porque su forma de hacer humor es, ¿no? Hay que ponerla tarde, ¿no? Ok. Hay que ponerla a las 10 de la noche, después de que pasó una advertencia, y decimos, bueno, este programa ya se ya no es familiar, listo, ponemos a Pedro, eso nos da. Pero digamos que ese es uno, ¿no? Tener rutinas de comediantes. Eh, Segundo, y lo que estaba un poco encaminado, que eso fue una idea de Alfonso Lizarazo, en los inicios del programa, en los años 70, era que el programa tenía que cumplir una labor social. Ah, ok. Y entonces, antes lo que se hacía era él llevaba una escuelita de corazón. Entonces, viajaba todo el elenco del programa a una población, a un pueblo, a una ciudad, a las regiones, Ujú. y se hacía un show, ¿no? Primero se hacía un partido de fútbol y con las entradas, después se hacía un show en la noche y con el dinero que se recolectaba más el apoyo de la empresa privada se construía una escuela, ¿no? Digamos que nosotros hemos perdido, digamos, un poco la posibilidad de reunir patrocinadores para una escuela como tal. Pero seguimos haciendo lo que se llama la Brigada del Humor, que es tratar de llevar recursos y llevar a toda la planta de humoristas a una región para poder hacer una labor social. No, Wow. no estar nunca desligado del país, no estar desligado de la realidad social. Porque a nosotros también nos sirve para alimentarnos un poco, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos como, con los humoristas al Chocó o a La Guajira o al Putumayo y logramos ver a la gente, hablar con ellos, nosotros también nos alimentamos. Mm. Ese sería el segundo parámetro. Y el tercero, que es el que crea el programa, es la competencia de los cuentachistes. ¿Sí? Que eso, sí, eso surgió el día uno del programa y se ha mantenido hasta hoy y casi que es la razón de ser del programa. Es decir, esa competencia que tenemos cada semana de gente, humoristas, personas que no pertenecen al elenco y que están compitiendo por un premio capítulo a capítulo y que en el año es como un gran campeonato del humor, Mm. ¿no?
Entonces esas tres cosas son importantes a la hora de si fuéramos a vender la franquicia de Sábados Felices, ¿no? Uno, la planta de humoristas haciendo rutinas. Dos, la labor social. Y tres, la competencia de los cuentachistes. Es Ah, los tres súper, Daniel. parámetros claves del programa. Daniel, tú sabes que como muchos de quienes ven estas entrevistas son jóvenes comediantes o personas que tienen interés en entrar en la comedia, no es, o sea, no se puede obviar el hecho de que hay gente que a estos programas de tradición, y yo pertenecía a Radio Rochela en Venezuela, siempre salen como que, bueno, ya deben cambiar, deben tener como, ¿sabes? Una meneada de mata, como decimos en Venezuela. Pero te pregunto, y esto es algo que a veces uno no ve desde afuera, el hombre es un animal de costumbre, o sea, el hecho de que alguien se siente y sepa qué va a pasar, ¿eso es bueno para un proyecto o es malo? Yo creo que hay que saber valorar los dos aspectos. Uno, me Ujú. parece que es bueno la costumbre, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un público cautivo desde hace 48 años. Nosotros sabemos que hay gente que durante 48 años, todos los sábados a las 8 de la noche, se ha sentado en el programa. Lo sabemos firmemente. Y nos debemos y le debemos el respeto y amor y cariño a ese público. Pero también es cierto que nosotros necesitamos capturar audiencia nueva, ¿no? Es decir, poder conquistar nuevas audiencias, nuevas personas, jóvenes, niños, que también, no sé, en 40 años sigan viendo el programa. Entonces, sí, la costumbre es importante, pero también la capacidad de adaptarse a los nuevos momentos. Yo creo que un Sí. programa como Sábados Felices tiene su secreto también en que ha sido capaz de adaptarse, pero no de manera brusca. Es decir, Mm, mantenemos las costumbres, mantenemos la forma de hacer el programa, mantenemos, digamos, cómo funciona el programa, porque es algo que la gente conoce, que quiere y que respeta. Pero también tenemos que ir buscando nuevas formas de hacer humor, ¿no? Y empezar a introducirlas de a pocos, paulatinamente, de tal forma que no choque con nuestra audiencia, adultos, mayores, que nos han seguido tanto tiempo, pero que también nos permita enlazarnos con nuevas generaciones. Entonces, por claro. ejemplo, Ujú, dime. te das cuenta, hasta hace unos 10 años tal vez, 10 o 12 años, la competencia de los cuentachistes era una persona que se sabía un chiste, ¿no? Y entraba y se subía al escenario y contaba un chiste, y si el chiste era bueno o malo, ganaba o perdía. Mm, A medida que avanzando, ¿no? Que ha pasado el tiempo, hemos ido introduciendo nuevas formas de hacer humor, ¿no? Entonces ya uno ve que el programa en la actualidad está empezando a rozar, ¿no? Los límites del stand-up, pero de ujú, a pocos, porque es un género que pues es nuevo para nuestra audiencia, ¿no? Digamos, ujú, es probable que, o sea, tú has hecho stand-up, sabes que la escena de stand-up en Colombia tiene, no sé, 20 años, en Venezuela no sé cuánto tiempo tenga, ujú. ya tiene una tradición, ya tiene un estilo, pero nosotros tenemos que introducirlo de a pocos, suavemente, que no se note el cambio, que la gente se acostumbre también a verlo. Claro, yo creo que cuando uno ya tiene un proyecto que tiene mucho tiempo andando, tenga mucho o poco público, pero conlleva una responsabilidad. Y yo creo que una de las conclusiones que saco de esto es que la responsabilidad, más allá de la moral y la ética, que también es una responsabilidad, es la responsabilidad que tienes de que la gente no se te baje del autobús, ¿no? O sea, que tú Sí, no puedes hacer un cambio tan radical porque vas a perder mucha audiencia. Esos cambios es como un gran crucero que tienes que ir volteándole el timón poquito a poco, ¿no? sí, sí, hay que irse acomodando, ¿no? Y sobre todo hay que mantenerse actualizado, entender qué es lo que está sucediendo en el mundo, entender qué nuevas formas de hacer televisión hay y empezar a mirar si nos sirve o no. Porque hay muchas cosas que pueden ser muy novedosas, que pueden resultar muy atractivas, pero que para el formato tal vez no funcionen, y hay otras que sí, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta mucho ver humor, ver todas las propuestas, ver últimamente, entonces veo muchos canales, veo Comedy Central, veo MTV, veo, digamos, todo es de mantenerme actualizado. Y hay cosas que funcionan y otras que no. Entonces, por ejemplo, uno ve esto de Quemados, ¿no? Que es como un enfrentamiento entre dos humoristas
que tratan de ofenderse a nivel de humor y tratar de explotar sus defectos físicos o sus problemas personales, o, ¿no? Y aunque hay público al que le parece muy divertido, no es un estilo de humor para Sábados Felices, de ninguna Claro. forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso tendremos, si alguien llega a decir, ¿y si hacemos esto? No, Sábados Felices no hace eso, ¿no? Nosotros nos debemos un respeto a nosotros mismos, ¿no? No quiero decir que sea una forma de humor inválido, Claro. solamente que no es para nuestro público, no es para la gente que nosotros, y tampoco es el estilo de nosotros, no es lo que queremos. Sí, yo siempre le digo a mis alumnos que una buena manera de uno ver su proyecto es imaginarte que eres un músico. Entonces tú puedes ser un músico de jazz, puedes ser un músico de vallenato, puedes ser un músico de rock, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y eso ha pasado con la comedia, o sea, ya poco a poco dentro del mundo de la comedia hay subdivisiones y justamente quería pasar a eso, ¿no? Emiliano Hernández es un amigo libretista a quien quiero mucho y admiro mucho por su trayectoria en Venezuela. Y él una vez me dijo algo, él me dijo, en los 80 los programas serios eran los serios y los cómicos eran los cómicos. Hoy en día hay humor en todos lados, hay humor regado en cualquier programa. ¿Tú sientes que eso ha obligado a Sábado Felices a acentuar o a afinar más su propuesta de valor o su oferta? Sí, definitivamente, definitivamente. Cuando inició el programa, en el año 72 y hasta bien entrado a los años 80, casi a los 90, Sábado Felices hacía un montón de humor político. Tal vez era ¿no? el estandarte del humor político. Era el Ok. programa que hablaba de la política, los problemas del país, hacía imitaciones de políticos, de presidentes, de senadores, ¿no? Tenía mucha relación con ese país político, ¿no? Y lo Mm. criticaba y hacía, ¿no? esa función del útil del bufón, ¿no? En las cortes, que era burlarse del rey para señalarle sus errores, para decirle qué era lo que estaba mal y que tal vez pudiera empezar a variar un poco. Pero claro, cuando empiezan a aparecer programas en los que empieza a colarse el humor, ¿no? Y que tienen este tipo de manejo de los problemas reales, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Programas serios, ¿no? Como los programas políticos, Ujú. y empiezan a hacer una mixtura. Entonces nosotros tenemos que empezar a afinarnos, ¿no? A empezar a encontrar cuál es nuestro nicho. Claro. Entonces, por ejemplo, en Caracol sucede que cuando nace de humor político, que incluso en los 90 fue muy fuerte con la aparición de la figura de Jaime Garzón en Colombia, que tenía, ¿no? un programa de humor específicamente político. Entonces Sábados Felices tuvo que virar un poco, ¿no? dejar ese nicho. Te das cuenta, también, ¿no? El tema Mm. político, si nosotros, digamos, le tomamos el pelo a un lado, ¿no? a un lado respecto a la izquierda o a la derecha, ¿no? Va a empezar a crear como una pugna, un choque dentro de la gente. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos, ¿no? Más bien crear cordialidad. Entonces, abandonamos el tema político. Ese podría ser un ejemplo de cómo nosotros hemos tenido que ir afinando en ese mundo en el que todo empieza a mezclarse. Em, Pero digamos que nuestra oferta de valor radica en ver el escenario y ver el comediante ahí de pie, ¿no? Hablando. Que eso no lo tiene nadie en sí. Colombia, y que bueno, probablemente uno pueda verlo en otros canales, como Central, ¿no? Ese tipo de canales donde se ve mucho stand-up, pero nosotros nos diferenciamos por nuestros temas, por nuestro estilo, por nuestra forma de hacer humor, una, cómo funciona nuestro humor. Entonces, digamos que nuestra propuesta de valor se mantiene intacta, solamente que nuestros temas han ido variando un poco. Y, Daniel, y hablando de cambios que se ven en la pantalla, ¿ok? Y que poco a poco se van evidenciando, yo creo que también uno no debe negarse como ejecutor de un proyecto de humor a tener cambios de metodología de trabajo interna, ¿no? Yo pongo aquí en evidencia que he asistido a varios castings de Sábado Felices
Y he notado cómo, por ejemplo, desde que yo empecé a asistir, pasaron de ser de una frecuencia mensual a una frecuencia trimestral, creo. Los hacíamos en un salón, ahora los hacen como un pequeño sala de conferencias. O sea, ustedes constantemente están renovando su manera de hacer las cosas. Sí, es un poco en la búsqueda de nuevas formas de hacer humor ahí, y también en la forma en la que estamos aprendiendo a hacer, digamos, en ese ejemplo específico que tú nos das, el scouting de los comediantes, de la Mm, competencia de los cuentachistes. Y desde que yo llegué ha tenido muchísimos cambios, incluso, no sé si a ti te tocó presentar casting antes de que yo ingresara al equipo de jurados. no. Ok, antes el casting lo hacía una sola persona, Ok. ¿no? Y entonces, aunque era un gran conocedor del humor, un humorista genial que apareció en los últimos años en Colombia, una persona que sabía mucho de humor, que había estudiado mucho, que aún estaba el casting relacionado a su propia forma de ver el humor, ¿no? Que era Claro. única y la de él. Entonces era demasiado subjetivo, ¿no? Y cuando yo entro y me piden que haga parte de un equipo de jurados que va a hacer el casting, que somos 3, entonces, claro, Ujú, ya se abre el abanico, ¿no? Porque nos sentamos Heriberto Sandoval, antes era Ali Umar y yo. Y ujú. cada uno tenía una forma de ver el humor distinta, ¿no? Entonces, a Ali le gustaba el humor negro, tradicional, ¿no? Que golpeara, que tuviera como mucho impacto social, ¿no? Heriberto, pues viene de una escuela clásica de los cuentachistes del humor de siempre, ¿no? Entonces, él valora mucho el costumbrismo, lo autóctono, ¿no? Todo esta eso que había hecho a Sábados Felices grande durante tantos años. Y cuando entro yo, pues yo había trabajado con Andrés López, el comediante de la pelota de letras, Ujú. había estado, o sea, me había movido mucho por el mundo del stand-up, ¿no? Entonces era otra forma de ver el humor. Entonces ya con ese gran panorama, entonces, claro, lo ampliamos y pudimos ver nuevas formas de hacerlo, nuevas formas de encontrar comediantes, otros estilos, muchas más propuestas. Eso le abrió el abanico mucho. Y entonces empezamos a hacer los castings mensuales, pero se presentaba tanta y tanta gente, ¿no? Que en un casting podíamos tener 120 personas. Sí. Entonces empezamos a decir, bueno, son demasiados, ¿para qué vamos a hacer un casting el otro mes? Si ya tenemos, ¿no?, seleccionados suficientes, más bien hagámosle seguimiento a aquellos que estaban bien, pero que necesitaban afinar cositas. Entonces nos dio un plus de calidad, nos dio un salto de calidad que tú no te imaginas, porque era tener gente que ya tenía una rutina casi consolidada, solamente tenía que hacer pequeños ajustes, Mm. cambiar una línea acá, cambiar un tema allí, y ya tenía la rutina armada. Entonces lo que nosotros hacíamos es que llamábamos a esas personas a un casting cerrado y hacíamos pequeños ajustes y ya quedaba listo, y las rutinas eran maravillosas. Entonces por eso empezamos como a extender en el tiempo. Pero entonces en este también ahí, ustedes juegan ahí también un valor un poquito, no, tienen mucho que ver, porque entonces empezamos a ver que llegaban combos de comediantes, ¿no? Entonces, tal vez los que yo reconocía más, porque los había visto mucho, porque, digamos, yo hago el scouting en la ciudad, ¿no? Entonces, yo me voy a bares, a parques, a plazoletas, a centros comerciales, y así un poquito incógnito empiezo a ver comediantes, y los que me gustan voy a hablar con ellos, los animo a que participen, bueno. Los que eran más identificables eran los de NASA, que eran Ah, sí. los narradores de salitre. Entonces ellos iban en combo y llegaban todos a la vez, ¿no? Y entonces cuando se estaba haciendo la audición, los que estaban de público empezaban a reírse más duro, ¿no? Entonces, claro, el efecto era como que, no, qué buen comediante es. Y yo miraba y sí es bueno, pero están forzando la risa, ¿no? Y es el grupo de NASA, ¿no? Entonces, intentamos como ese vicio de forma que había en el casting, y por eso la otra la hacemos en un auditorio con un público que es llevado por nosotros mismos, que está sentado ahí para que se ría, claro, si la rutina es buena, ¿no?
digamos, como que mantenerlo aislado al comediante para que se enfrente a un escenario más real, más parecido al que va a ver en el programa, Claro. ¿no? Em, Entonces, bueno, ujú. así nos vamos acomodando poco a poco. Daniel, una cosa que vive un comediante es, bueno, cuando se presenta en un bar, en un parque, que no hay mayores cortapisas de censura. Y con censura no quiero hablar de algo malo, o sea, asociado a Sí. política o algo. Pero cuando uno empieza a hacer stand-up comedy en televisión, te das cuenta de que hay cantidad de cosas que pueden meterte en problemas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son como las recomendaciones de qué tipo de comedia debería hacer un comediante cuando va a trabajar en televisión? Bueno, para Sábados Felices lo que pedimos es, ¿no? Lenguaje familiar, Mm, uno y primordial. Nuestro público es la familia, entonces el lenguaje debe ser familiar. Yo entiendo que hay otros programas de televisión en los que salen más tarde, que tienen un horario más flexible, en los que probablemente el lenguaje no sea tan censurado, ¿no? Como tú dices, censurado en esa forma de que, bueno, no podemos decir groserías, no, los chistes no pueden ser vulgares explícitamente, ¿no? O sea, nosotros permitimos hasta cierto punto el doble sentido. Pero digamos que el lenguaje es uno, ¿no? Entender a qué público vas. mm, Entonces, si tú vas a presentarte en un programa como Sábados Felices, entonces debes ser consciente de que nosotros salimos un sábado a las 8 de la noche y que a esa hora está la familia sentada frente al televisor y está la abuelita, ¿no? Una señora mayor que es rezandera, que probablemente no se va a escandalizar si los chistes son demasiado pasados de tonos. Y los niños de 6 7 años que están sentados viendo televisión y que esperan ver reírse también, ¿no? Y los ujú, papás que sientan a su hijo al lado y que esperan no pasar vergüenzas, ¿no? Entonces, y no tener que explicarte más chistes de doble sentido. Entonces, el lenguaje es una cosa importante. mm, En muchos programas de televisión también, digamos, otra cosa son las marcas, ¿no? mm, El nombrar marcas, qué sé yo, empresas, productos específicos. Hay mucha censura en cuanto a eso, claro, porque los canales privados pertenecen a conglomerados económicos, ¿no? Entonces, es como hacerle un poco publicidad a la competencia. Entonces, es mm, mejor eliminarlo del todo. Y ahora, ¿no? Digamos, con las nuevas políticas de derechos de autor, que está muy bien, ¿no? Que las oficinas de derechos de autor defiendan a los artistas, que puedan pelear por sus derechos, pues, digamos, las obras musicales, canciones, música, no se puede utilizar, ¿no? ok, No puedes cantar. Y antes había como un cierto terreno gris, ¿no? Entonces que te decían, puedes hacer hasta 4 octavas, que son como 20 segundos, y no, ya no. ok, Ahora, si la canción se reconoce, hay que pagarte derechos de autor. Si la tarareas, si dices una frase, si cualquier cosa, cualquier alusión a una canción. Si tú la reconoces, va para derechos de autor. Entonces, cobras algo ya siempre. Entonces, hay que tener cuidado con esos tres aspectos fundamentalmente. Y en televisión también hay como, diría que nuestra sociedad es un poquito cerrada, hay como hay unos ciertos temas que no se pueden tocar. ok, ¿No? Entonces los temas escatológicos, ¿no? Las cosas desagradables, por nuestro tipo de sociedad es mejor no abordar. ya, Eso, claro, te cierra un poco los temas, te cierra un poco los parámetros, pero también te obliga como a ser creativo en muchas de las formas en las que tienes que hacer humor. claro, Eh, pero también hay otro elemento fundamental que me parece clave, y es que cuando tú estás en un bar, en un parque, en una plazoleta, tienes todo el tiempo del mundo para desarrollar tu show, ¿no? Digamos, para ujú, establecer los puntos críticos de cada una de las líneas de humor. Entonces, tú tienes todo el tiempo que necesitas para establecer el inicio del chiste, el nudo, el desenlace, el punchline, para poder traer los callbacks, ¿no? Para toda la técnica que tú sabes, que conoces, que dominas, tú te puedes extender en el tiempo que tienes, el tiempo que sea, ¿no? Entonces, yo voy a los parques y veo, ¿no? Comediantes que se demoran muchísimo en introducir y cuando empiezan a presentarse las primeras risas van 10, 15 minutos de show, 20 minutos de show y después son buenísimos, pero pues claro, tienes tiempo para calentar, para establecer. claro, En televisión el ritmo es distinto, que ha mm, sido un poco lo que les ha costado a quienes hacen stand-up y han querido entrar en la televisión, ¿no? Y es que en televisión
a los que hacen cuentería, stand-up, digamos, todas las técnicas de humor que vemos normalmente. Es que en televisión se necesita punchline cada 20 segundos, ¿no? Tiene que ser muy rápido, tiene que ser todo el tiempo rematando, que nosotros tengamos una carcajada cada 20 segundos, cada 30 segundos, y que ese ritmo se mantenga durante una rutina completa. En nuestro caso 3 minutos, no sé, en otros programas 5 o 6 minutos, lo que sea. Pero ese ritmo televisivo es más rápido, es más frenético. Y entonces ese cambio ha costado un poco. Por eso quizás es que quienes mejor se han acomodado a la televisión y a los programas de televisión son los one-liners. Okay. Los one-liners son geniales y ganadores en televisión, porque claro, ellos tienen una línea cada 15 segundos, cada 20 segundos, ¿no? Y rematan una tras de otra, pum, 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 pum. Ese ritmo tan televisivo es muy agradable y quizás por eso son los que tienen más éxito. Claro. ¿No? Daniel, ya se nos acaba el tiempo y bueno, para concluir, si alguien quiere estar en Sábado Felices, hay un correo, al menos así me comunico yo para saber los castings, o si hay otras vías de comunicación, ¿cuáles serían? No, sí, la vía de comunicación es el correo, ¿no? cuentachistes@caracoltv.com.co. Uno escribe a ese correo y te da respuesta automática de la fecha del casting. Correcto. Y de la hora del casting. Sé que hay otras vías, pero digamos que son vías informales, ¿no? Es decir, alguien se entera y pasa la voz, ¿no? A mí a veces hay algunos comediantes con los que me he relacionado más, ¿no? Entonces me escriben por redes, me preguntan cuándo es el casting. La gente que quiera preguntar, bien se puede comunicar con mis redes, no hay lío, yo no les contesto sin ningún problema, pero digamos que la vía oficial es cuentachistes@caracoltv.com.co. ¿Y tu red personal? Mi red personal es Daniel Yepes G, casi en todas las redes. En Instagram, @Daniel Yepes G. En Twitter también, @Daniel Yepes G. Es bastante fácil, ¿no? No tiene ningún misterio. Está bien. Daniel, inmensamente agradecido. Has dictado cátedra hoy y bueno, un abrazo enorme y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Rubén, por la invitación y de verdad que la pasé muy bien. No, estuvo muy chévere la entrevista. Muchas gracias por invitarme. A ti. Chao. Chao.